Desde los rincones más profundos de la selva hasta los abismos más oscuros del océano, el mundo animal está lleno de secretos que desafían nuestra imaginación. Durante siglos hemos escuchado historias, leyendas y afirmaciones sobre los animales. Que los camaleones solo cambian de color para esconderse, que los elefantes nunca olvidan que las serpientes atacan sin advertencia, o que los camellos guardan agua en sus jorobas como botellas vivientes. Pero ¿qué tan ciertas son estas creencias? ¿Hasta dónde llega la realidad y dónde comienza el mito? En este volumen te invitamos a romper los clichés, desafiar los mitos y explorar la verdadera ciencia detrás de cada animal. Cada capítulo revela secretos sorprendentes, datos increíbles y curiosidades que cambiarán para siempre tu manera de ver el reino animal. Descubrirás habilidades extraordinarias, estrategias de supervivencia que parecen sacadas de ciencia ficción y comportamientos sociales que rivalizan con los humanos en complejidad. Prepárate para un viaje que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre los animales. ¿Sabías que algunas abejas pueden aprender a evitar peligros? ¿Que los tiburones no siempre necesitan nadar para respirar? ¿O que los gatos pueden aprender a disfrutar del agua si se les expone desde pequeños? Estas verdades y muchas más superan cualquier mito popular y te demostrarán que la naturaleza es mucho más increíble de lo que nuestras historias nos han contado. Quédate hasta el final porque cada capítulo es un descubrimiento, un viaje entre mito y realidad donde aprenderás a distinguir lo que es verdad de lo que solo imaginamos, y donde la ciencia y la curiosidad se unen para mostrarte un mundo animal lleno de misterio, inteligencia y adaptación. Lo que creías saber sobre los animales está a punto de cambiar. Vamos al intro y continuamos en breve. Capítulo 1. Los gatos siempre caen de pie. Existe un mito muy popular. Los gatos siempre caen de pie. Este dicho se ha convertido en parte del folclore, y muchos amantes de los felinos creen que estos animales son invulnerables a las caídas. La realidad, aunque sorprendente, es un poco más compleja. Los gatos poseen un mecanismo llamado reflejo de enderezamiento, que les permite girar su cuerpo en el aire y aterrizar en sus patas en muchas situaciones, pero no siempre garantiza la supervivencia. El reflejo de enderezamiento comienza a desarrollarse cuando los gatitos tienen entre 3 y 6 semanas de edad y se perfecciona alrededor de las 7 semanas. Básicamente, el gato detecta su posición en el aire y ajusta la columna vertebral, los hombros y las caderas para aterrizar de manera más estable. Su flexibilidad y ausencia de clavícula rígida les permite girar rápidamente sin lastimarse, y sus patas actúan como amortiguadores al tocar el suelo. Sin embargo, este mito tiene un límite. La altura importa. Para que el reflejo funcione de manera efectiva, el gato necesita una distancia suficiente para girar el cuerpo. Si la caída es demasiado corta, no logra enderezarse completamente. Si es demasiado alta, puede sufrir lesiones graves, aunque el riesgo de fracturas se reduce gracias a su habilidad para absorber el impacto. Estudios en veterinaria muestran que las caídas desde alturas intermedias son las más peligrosas, pues el gato tiene tiempo de girar, pero aún recibe un impacto considerable. Además, no todos los gatos son iguales. La edad, la condición física y el peso influyen en la capacidad de sobrevivir a una caída. Gatitos muy pequeños o gatos mayores tienen menos probabilidades de aterrizar sin daño. Otro dato curioso: los gatos de interior, acostumbrados a espacios más limitados, pueden estar menos preparados para caídas desde alturas significativas que los gatos callejeros, que desarrollan reflejos más fuertes por experiencia. En conclusión, aunque los gatos tienen una habilidad extraordinaria para caer de pie, no son invencibles. El mito exagera su capacidad y olvida factores cruciales como la altura, la salud y el entorno. Aún así, la naturaleza les ha dado un talento sorprendente que combina reflejos, flexibilidad y agilidad, haciéndolos uno de los animales más sorprendentes en el reino animal. Capítulo 2. Los tiburones no se enferman. Uno de los mitos más persistentes en torno a los tiburones es que nunca se enferman, y especialmente que son inmunes al cáncer. Esta creencia ha alimentado historias sobre su supuesta perfección biológica y ha inspirado investigaciones en medicina. La realidad es más matizada. Los tiburones sí pueden desarrollar enfermedades, incluidos tumores y cáncer, aunque ciertos factores biológicos los hacen menos propensos que otros animales.
La idea de que los tiburones son inmunes al cáncer proviene de estudios antiguos que mostraban bajas tasas de tumores en ejemplares examinados. Los tiburones poseen un sistema inmune altamente eficiente y un cartílago muy particular que, según algunas investigaciones, podría inhibir la formación de tumores. Esto dio lugar a la hipótesis de que su cartílago podría tener propiedades anticancerígenas. De hecho, durante décadas se comercializaron suplementos de cartílago de tiburón con la promesa de prevenir el cáncer, aunque estudios clínicos posteriores no han demostrado eficacia real en humanos. A nivel genético, los tiburones muestran algunas adaptaciones únicas, una tasa de renovación celular más lenta y mecanismos de reparación del ADN muy eficaces. Esto contribuye a una menor incidencia de ciertos tipos de cáncer en comparación con mamíferos de tamaño similar. Sin embargo, no significa que sean invulnerables. Se han registrado casos de tumores en tiburones, especialmente en especies mantenidas en cautiverio, donde factores como dieta, estrés y exposición a contaminantes pueden debilitar su salud. Además, los tiburones enfrentan amenazas de otra índole. Infecciones bacterianas y parasitarias son comunes y a veces mortales. La idea de la inmunidad total es, por tanto, un mito que exagera su resistencia biológica e ignora su vulnerabilidad ante el entorno y enfermedades reales. La fascinación con los tiburones ha llevado a simplificar su biología en historias legendarias, pero la ciencia demuestra que aunque son animales extraordinariamente resistentes, no son invencibles. En conclusión, los tiburones no son superhéroes inmunes al cáncer. Son criaturas con sistemas biológicos avanzados y adaptaciones únicas que reducen ciertos riesgos, pero que siguen sujetos a enfermedades y factores ambientales. La realidad, aunque menos espectacular que el mito, es igualmente impresionante. Su longevidad, eficiencia predatoria y adaptaciones evolutivas los convierten en verdaderos sobrevivientes del océano. Capítulo 3. Los murciélagos son ciegos. Uno de los mitos más comunes sobre los murciélagos es que son ciegos. Frases como ciego como un murciélago han popularizado esta idea, pero la realidad es muy distinta. Los murciélagos poseen visión y en algunos casos muy desarrollada. Sin embargo, lo que realmente los hace extraordinarios no es su vista, sino su capacidad de ecolocalización, que les permite orientarse y cazar en completa oscuridad. La visión de los murciélagos varía según la especie. Los murciélagos frugívoros, que se alimentan de frutas, suelen tener ojos relativamente grandes y buena agudeza visual para detectar el color y la forma de los frutos. Por otro lado, los murciélagos insectívoros, que cazan insectos en vuelo, dependen más de la ecolocalización y sus ojos tienden a ser más pequeños, pero aún así funcionales, especialmente en condiciones de poca luz. Ninguna especie de murciélago es completamente ciega. De hecho, su visión se combina con otros sentidos para sobrevivir en la noche. El verdadero superpoder de los murciélagos es la ecolocalización, un sistema de navegación que les permite ver con sonidos. Emiten sonidos de alta frecuencia, inaudibles para los humanos, y perciben los ecos que rebotan en los objetos a su alrededor. Esta información les permite calcular distancias, tamaños y formas con una precisión asombrosa, incluso en completa oscuridad. Gracias a esta adaptación pueden cazar insectos en vuelo sin chocar entre ellos o con obstáculos. Curiosamente, algunos estudios han demostrado que cuando la ecolocalización está bloqueada, muchos murciélagos todavía pueden moverse gracias a su vista, aunque con menos precisión. Esto refuerza la idea de que no dependen únicamente de un sentido, sino de una combinación de habilidades sensoriales altamente especializadas. En conclusión, decir que los murciélagos son ciegos es un mito simplista. Tienen visión, a veces bastante aguda, pero complementada por un sistema de ecolocalización extraordinario que los convierte en maestros de la noche. Esta combinación de sentidos es lo que les permite sobrevivir, cazar y navegar en entornos donde otros animales estarían completamente perdidos, demostrando que la realidad es incluso más fascinante que el mito. Capítulo 4. Los perros ven en blanco y negro. Un mito muy extendido es que los perros ven el mundo únicamente en blanco y negro. Esta creencia ha llevado a pensar que su percepción visual es extremadamente limitada, pero la realidad es más compleja y sorprendente. Los perros tienen visión en colores, aunque no de la misma manera que los humanos, y su percepción se adapta perfectamente a sus necesidades como depredadores y animales sociales. La diferencia principal radica en los conos de la retina, células responsables de detectar colores. Los humanos tenemos 3 tipos de conos, lo que nos permite ver un amplio espectro de colores, tricolor. Los perros, en cambio, poseen solo 2 tipos de conos, dicromáticos, lo que limita su percepción de colores.
Pueden distinguir tonos de azul y amarillo, pero tienen dificultades para diferenciar rojos y verdes, que para ellos se ven como tonos de gris o marrón apagado. Por ejemplo, una pelota roja en un césped verde puede ser mucho menos visible para un perro de lo que lo sería para un humano. Sin embargo, su visión no está limitada a los colores. Los perros tienen una visión nocturna superior gracias a una estructura llamada tapetum lucidum, un reflejo en la parte posterior del ojo que mejora la visión en condiciones de poca luz. Esto es ideal para la caza y la exploración en ambientes oscuros, un legado evolutivo de sus antepasados salvajes. Además, los perros tienen un campo visual más amplio que los humanos, lo que les permite detectar movimientos a los lados sin girar la cabeza. Otro dato interesante es que los perros perciben mejor los movimientos que los colores brillantes, lo que explica por qué responden rápidamente a juguetes en movimiento o a objetos que se desplazan aunque sean de colores que ellos no distinguen claramente. Esto refuerza la idea de que su mundo visual está más enfocado en la supervivencia y la interacción con su entorno que en la riqueza cromática. En conclusión, los perros no ven solo en blanco y negro. Su mundo es diferente al humano, limitado en la gama de colores, pero superior en percepción de movimiento y en visión nocturna. Lejos de ser un defecto, estas características hacen que los perros sean cazadores y compañeros adaptados a su entorno, demostrando que los mitos suelen simplificar realidades mucho más fascinantes. Capítulo 5. Los camaleones cambian de color para camuflarse. Uno de los mitos más populares sobre los camaleones es que cambian de color únicamente para camuflarse y esconderse de depredadores o acechar presas. Esta idea se ha perpetuado en libros, documentales y cultura popular, pero la realidad es mucho más compleja y fascinante. Los camaleones cambian de color por múltiples razones, que incluyen comunicación social, regulación de temperatura y respuestas fisiológicas, además del camuflaje. El cambio de color en los camaleones se produce gracias a células especiales en su piel llamadas cromatóforos, que contienen pigmentos de diferentes colores. Debajo de estas células hay otra capa de células llamadas iridóforos o guanóforos, que reflejan la luz y producen tonos brillantes mediante estructuras microscópicas. La combinación de estas capas permite que el camaleón genere colores que van desde verdes y marrones hasta rojos, azules y amarillos, con una complejidad sorprendente. El camuflaje es solo uno de los usos. Muchos camaleones cambian de color para regular su temperatura corporal. Tonos oscuros absorben más calor y ayudan a calentarse, mientras que tonos claros reflejan la luz y permiten mantenerse fresco. Otro uso clave es la comunicación visual. Durante la época de apareamiento, los machos pueden intensificar colores para mostrar dominio o atraer a hembras, y durante conflictos territoriales pueden mostrar colores brillantes para intimidar a rivales. Además, el cambio de color también puede reflejar el estado emocional del animal. El estrés, la excitación, la agresión o el miedo se manifiestan en alteraciones en su patrón de colores, funcionando como un lenguaje visual hacia otros camaleones o incluso hacia depredadores. Este tipo de comunicación es tan compleja que científicos continúan investigando cómo los patrones y combinaciones afectan el comportamiento social de estas especies. En conclusión, el mito de que los camaleones cambian de color solo para camuflarse es una simplificación exagerada. Su capacidad para modificar tonos y patrones es un mecanismo multifuncional que combina supervivencia, comunicación y adaptación al entorno, convirtiéndolos en una de las criaturas más intrigantes y visualmente espectaculares del reino animal. La realidad supera al mito, mostrando un control de color que es tanto biológico como socialmente sofisticado, y que hace del camaleón un verdadero maestro de la adaptación. Capítulo 6. Las ranas beben agua con la boca. Existe un mito muy difundido, que las ranas beben agua usando la boca, como hacen muchos otros animales. Este concepto ha aparecido en libros de biología y en medios populares, pero en realidad no es del todo cierto. Las ranas tienen un mecanismo de hidratación completamente distinto, adaptado a su anatomía y a su vida anfibia, que demuestra la sorprendente diversidad de estrategias en el reino animal. La mayoría de las ranas no ingieren agua por la boca. En su lugar, absorben líquidos directamente a través de la piel, un proceso conocido como hidratación cutánea. La piel de estos anfibios es extremadamente delgada y permeable, y contiene células especializadas que permiten la entrada rápida de agua. Al aprovechar este mecanismo, muchas especies se apoyan sobre superficies húmedas, charcos o vegetación mojada, y el agua se difunde desde el exterior hacia su cuerpo por osmosis. Este proceso es eficiente y rápido, asegurando que las ranas se mantengan hidratadas incluso en entornos donde el agua es limitada. Un punto clave es la vagina de la vejiga urinaria y la glándula ventral de algunas especies, que ayudan a concentrar y distribuir el agua absorbida por la piel. Además,
boca sería ineficiente o imposible. El mito de beber por la boca probablemente proviene de la observación humana de ranas tomando agua superficialmente o moviendo la boca, lo que llevó a interpretaciones equivocadas de su comportamiento. En realidad, la boca de la rana se utiliza principalmente para capturar alimento, como insectos o pequeños invertebrados, y no desempeña un papel directo en la hidratación. En conclusión, las ranas no beben agua como lo hacen los mamíferos. Su piel permeable y adaptaciones fisiológicas les permiten absorber agua directamente del ambiente, demostrando un sistema de supervivencia único y eficiente. Este mito simplifica una estrategia biológica mucho más compleja y revela cómo la evolución ha desarrollado soluciones sorprendentes para la vida en entornos acuáticos y terrestres. La realidad supera al mito, mostrando que las ranas están perfectamente diseñadas para hidratarse sin necesidad de beber. Capítulo 7. Las vacas tienen 4 estómagos. Un mito muy popular afirma que las vacas tienen 4 estómagos completos, lo cual ha llevado a concepciones erróneas sobre su digestión y fisiología. La verdad es diferente, y aunque su sistema digestivo es efectivamente complejo, hablar de 4 estómagos es una simplificación. Las vacas tienen un solo estómago dividido en 4 compartimentos que trabajan en conjunto para procesar eficientemente los alimentos vegetales, especialmente la celulosa de hierbas y pastos que otros animales no pueden digerir. Los 4 compartimentos son el rumen, el retículo, el omaso y el abomaso. El rumen es el primero y más grande. Allí ocurre la fermentación de los vegetales gracias a bacterias, protozoos y hongos que descomponen la celulosa en nutrientes que la vaca puede absorber. Este proceso produce gases como metano que luego se expulsan mediante eructos. El retículo, muy cercano al rumen, actúa como filtro y almacén de partículas más densas, y también es conocido por la formación de bolas de alimento que las vacas regurgitan como bolo alimenticio para masticar de nuevo en un proceso llamado rumia. El omaso, tercer compartimento, absorbe agua y minerales, compactando el alimento parcialmente digerido. Finalmente, el abomaso funciona como un estómago verdadero, secretando enzimas y ácidos que descomponen proteínas y otros nutrientes, similar al estómago de los mamíferos no rumiantes. Este sistema permite a las vacas extraer el máximo valor de alimentos ricos en fibra, que serían poco nutritivos para muchos otros animales. El mito de los 4 estómagos probablemente surge de la observación de estos compartimentos separados y del proceso de rumia, que hace parecer que cada uno funciona como un estómago independiente. Sin embargo, son partes de un sistema único y coordinado, diseñado evolutivamente para la digestión eficiente de plantas. En conclusión, las vacas no tienen 4 estómagos independientes, sino un estómago especializado en 4 compartimentos que trabajan en armonía. Esta adaptación les permite aprovechar al máximo los nutrientes de pastos y hierbas, demostrando que la naturaleza desarrolló un sistema digestivo complejo y eficiente, mucho más sofisticado que la simple idea de 4 estómagos que ha perdurado como mito popular. Capítulo 8. Los elefantes nunca olvidan. El dicho "los elefantes nunca olvidan" es uno de los mitos más difundidos sobre el reino animal. Se usa para referirse a personas con memoria prodigiosa, pero tiene su origen en la observación del comportamiento de los elefantes, que efectivamente poseen una memoria notable, aunque no infalible ni absoluta. Analizar cómo y por qué los elefantes recuerdan nos ayuda a separar mito de realidad. Los elefantes tienen cerebros grandes, especialmente desarrollados en el hipocampo y la corteza prefrontal, regiones vinculadas con la memoria, el aprendizaje y la resolución de problemas. Esto les permite recordar rutas, fuentes de agua, lugares de alimentación y relaciones sociales durante años. Por ejemplo, en ambientes de sabana o bosque, un elefante puede atravesar grandes distancias para encontrar manantiales que solo se llenan durante ciertas épocas, demostrando una memoria espacial excepcional. Además de la geografía, los elefantes recuerdan a otros individuos, tanto de su manada como de otros grupos. Pueden reconocer familiares y amigos incluso después de años de separación y mostrar comportamientos sociales que reflejan emociones complejas, como el duelo por un congénere fallecido. Estas capacidades cognitivas contribuyen a la percepción de que nunca olvidan, aunque en realidad su memoria funciona dentro de un contexto adaptativo y práctico. Recuerdan lo que es relevante para la supervivencia y la interacción social. El mito exagera su capacidad al sugerir que recuerdan todo sin error. La memoria de los elefantes, aunque potente, está sujeta a fallos, olvidos y reinterpretaciones, al igual que en otros animales y humanos. Estudios han demostrado que su capacidad de memoria mejora con la edad y la experiencia, y que la vida social y los desafíos del entorno refuerzan su aprendizaje. En conclusión, los elefantes no son infalibles en su memoria,
pero poseen habilidades cognitivas extraordinarias que superan a la mayoría de los animales terrestres. Su capacidad para recordar rutas, reconocer individuos y adaptarse a cambios en el entorno es impresionante y explica cómo surgió el mito de que nunca olvidan. La realidad es que su memoria está profundamente conectada con la supervivencia, la socialización y la inteligencia, convirtiéndolos en verdaderos guardianes de la historia de su manada y del ecosistema que habitan. Capítulo 9. Las abejas mueren al picar. Un mito muy popular sostiene que todas las abejas mueren al picar, una idea que ha sido repetida durante décadas y aparece en múltiples medios y cuentos populares. La realidad, sin embargo, es más específica y depende del tipo de abeja y de la anatomía de su aguijón. Comprender esta diferencia nos permite separar mito de hecho y apreciar la complejidad de estos insectos. Las abejas más conocidas por este mito son las abejas melíferas, Apis mellifera. Estas abejas tienen un aguijón con pequeñas púas que se clavan en la piel de mamíferos como los humanos. Cuando la abeja pica, su aguijón se queda atrapado en la piel y al intentar volar, el insecto se arranca parte de su abdomen, causando su muerte poco después. Por eso la afirmación de que las abejas mueren al picar tiene base biológica, pero solo aplica en ciertas circunstancias y especies. No obstante, muchas otras especies de abejas y avispas no mueren al picar. Por ejemplo, las abejas carpinteras, las abejas solitarias y la mayoría de las avispas tienen aguijones lisos o con púas mínimas, lo que les permite picar múltiples veces sin lesionarse. Esto demuestra que la mortalidad por picadura no es universal, sino un fenómeno asociado específicamente a la anatomía de las abejas melíferas y a la interacción con mamíferos de piel gruesa. Además, es interesante notar que el comportamiento de picar no es un acto de agresión gratuita. Las abejas pican principalmente para defender la colmena, la reina y sus reservas de alimento. La picadura es un mecanismo de defensa, y la muerte de la abeja melífera tras picar es un sacrificio evolutivo que protege a la colonia. En conclusión, no todas las abejas mueren al picar, aunque la idea popular se basa en un caso particular, la abeja melífera y su aguijón especializado. El mito exagera un fenómeno específico y olvida la diversidad de especies y comportamientos en el mundo de las abejas. La realidad revela un equilibrio entre defensa, biología y supervivencia, mostrando cómo estos pequeños insectos han evolucionado estrategias complejas para protegerse y proteger a su comunidad. Capítulo 10. Los osos hibernan todo el invierno. Uno de los mitos más extendidos sobre los osos es que duermen durante todo el invierno, permaneciendo inactivos sin alimentarse ni moverse hasta la primavera. Esta imagen romántica ha sido reforzada por cuentos, películas y cultura popular, pero la realidad es mucho más matizada y fascinante. Los osos sí hibernan, pero no en el sentido absoluto que solemos imaginar. La hibernación en los osos se conoce como hibernación o letargo invernal. Durante este periodo, que puede durar de varias semanas hasta meses según la especie y la región, el metabolismo del oso disminuye significativamente. Su ritmo cardíaco, respiración y temperatura corporal se reducen, pero no de manera extrema como ocurre en pequeños mamíferos hibernantes como los lirones o murciélagos. De hecho, la temperatura de un oso solo baja unos pocos grados, suficiente para conservar energía sin entrar en un estado de congelamiento. Durante el letargo, los osos no comen, beben ni defecan. Obtienen energía de las reservas de grasa acumuladas durante el otoño. Sin embargo, pueden despertar temporalmente durante la hibernación para moverse dentro de su guarida, cambiar de posición o incluso salir brevemente si las condiciones climáticas lo permiten. Por eso, decir que duermen todo el invierno sin interrupción es un mito. En realidad, su hibernación es flexible y adaptativa. La hibernación también tiene un componente social y reproductivo. Por ejemplo, las hembras pueden dar a luz durante el letargo invernal, amamantando a los cachorros recién nacidos mientras permanecen en el refugio. Este fenómeno demuestra que la hibernación no implica inactividad total, sino un estado de reducción de energía y actividad selectiva, optimizado para sobrevivir largos periodos sin alimento. En conclusión, los osos no duermen todo el invierno como muchos creen. Su letargo es un proceso dinámico, que combina ahorro de energía, supervivencia y cuidado de las crías. La realidad supera el mito, mostrando un equilibrio entre adaptación fisiológica y comportamiento, y evidencia cómo estos animales han desarrollado estrategias sofisticadas para enfrentar los meses más fríos y desafiantes de su entorno. Capítulo 11. Los camellos almacenan agua en la joroba. Un mito muy extendido sobre los camellos es que almacenan agua en sus jorobas, una creencia popular que ha sido repetida en libros, documentales y cultura popular. Sin embargo, la realidad es más compleja y fascinante. Las jorobas no contienen agua directamente, sino grasa concentrada,
que cumple varias funciones esenciales para la supervivencia en entornos desérticos. Cada joroba de un camello puede contener entre 30 y 40 kilogramos de grasa. Esta reserva energética es crucial durante largos periodos de escasez de alimento, ya que el camello puede metabolizar esta grasa para obtener energía. Durante este proceso, la descomposición de la grasa produce agua como subproducto, lo que permite al camello mantenerse hidratado indirectamente, aunque no almacene agua en su joroba de manera literal. Este mecanismo es una adaptación evolutiva extremadamente eficiente para sobrevivir en ambientes áridos y hostiles. Además, la grasa en la joroba sirve como aislante térmico, protegiendo al camello del calor extremo durante el día y conservando el calor durante las noches frías del desierto. Esto ayuda a mantener una temperatura corporal estable y reduce la pérdida de agua a través de la transpiración. Gracias a estas adaptaciones, los camellos pueden recorrer grandes distancias sin necesidad de hidratarse con frecuencia, lo que los convierte en los barcos del desierto, ideales para el transporte y la supervivencia en climas extremos. Otra característica interesante es que las jorobas son flexibles. Cuando el camello utiliza la grasa almacenada, la joroba puede disminuir de tamaño o incluso inclinarse hacia un lado, indicando el nivel de reservas. Esto demuestra que la joroba es un sistema dinámico de almacenamiento energético, no un depósito de agua. En conclusión, el mito de que los camellos almacenan agua en la joroba simplifica una adaptación mucho más sofisticada. La joroba funciona como reserva de energía, generadora de agua metabólica y reguladora térmica, permitiendo al camello sobrevivir en condiciones extremas donde otros animales no podrían. La realidad supera el mito y revela cómo la evolución ha diseñado una estrategia integral para enfrentar los desafíos del desierto. Capítulo 12. Los tiburones huelen la sangre a kilómetros. Uno de los mitos más extendidos sobre los tiburones es que pueden oler una gota de sangre a kilómetros de distancia, lo que los convierte en depredadores casi sobrenaturales. Esta idea se ha reforzado en películas, documentales y literatura, pero la realidad es más matizada y científica. Los tiburones tienen un sentido del olfato extraordinario, pero funciona dentro de límites biológicos y ambientales específicos. El olfato de los tiburones es extremadamente sensible gracias a la presencia de receptores olfativos especializados en sus fosas nasales. Estos receptores detectan moléculas disueltas en el agua, permitiéndoles percibir señales químicas de presas, depredadores o individuos de su misma especie. Pueden detectar concentraciones mínimas de sangre en el agua, lo que les ayuda a localizar animales heridos o debilitados, pero no significa que puedan percibirla desde distancias imposibles. La eficacia del olfato depende de factores como la corriente, la salinidad, la temperatura y la dispersión de las moléculas. Estudios científicos han demostrado que en condiciones ideales, algunos tiburones pueden detectar cantidades muy pequeñas de sangre a decenas de metros de distancia y en ciertos casos hasta cientos de metros. Sin embargo, hablar de kilómetros completos exagera la realidad. La propagación de moléculas en el agua es limitada y se ve afectada por turbulencias y corrientes marinas, lo que restringe la distancia efectiva del olfato. Además, el olfato no funciona aislado. Los tiburones combinan esta habilidad con la visión, el sentido del movimiento, ampollas de Lorenzini, y la detección de vibraciones, creando un sistema de localización preciso y eficiente. La percepción química actúa como una alerta inicial, pero la detección final y el ataque dependen de la integración de todos estos sentidos. En conclusión, los tiburones no pueden oler sangre a kilómetros, como sugiere el mito, pero poseen un olfato altamente especializado que les permite detectar presas y sobrevivir de manera efectiva en su entorno marino. La realidad es impresionante. Lejos de ser criaturas sobrenaturales, los tiburones están perfectamente adaptados con un sistema sensorial complejo y sofisticado que los convierte en depredadores eficientes y cautelosos, superando cualquier simplificación que el mito haya generado. Capítulo 13. Los delfines son siempre amigables con los humanos. Existe un mito muy popular que afirma que los delfines son siempre amigables y juguetones con los humanos, lo que los hace parecer criaturas inofensivas y completamente confiables. Este mito ha sido reforzado por películas, documentales y parques marinos que muestran delfines interactuando con personas. La realidad, sin embargo, es más compleja. Los delfines son animales inteligentes y sociales, pero su comportamiento no siempre es amistoso ni predecible. Los delfines pertenecen a la familia de los cetáceos y son conocidos por su alta inteligencia, comunicación compleja y comportamiento cooperativo dentro de sus grupos. Pueden mostrar curiosidad hacia los humanos, nadar cerca de embarcaciones o interactuar en entornos controlados, lo que genera la percepción de que son inherentemente amigables.
Sin embargo, su comportamiento natural está guiado por instintos de supervivencia y dinámicas sociales, no por un deseo de complacer a los humanos. Estudios en ambientes salvajes han documentado que los delfines pueden ser territoriales, agresivos entre ellos y con otras especies, y en ocasiones incluso con personas que interfieren con su espacio o recursos. Los comportamientos de juego y acercamiento no siempre son señales de afecto. A veces son estrategias de exploración, dominancia o curiosidad y pueden implicar riesgos para humanos que subestiman la fuerza y agilidad del animal. Además, los delfines jóvenes pueden jugar de manera brusca, empujando, mordiendo o golpeando objetos y compañeros. Y esto incluye a los humanos si se les acerca sin precaución. Su fuerza física es considerable y aunque rara vez atacan intencionalmente, la interacción puede convertirse en peligrosa si no se respeta su espacio y comportamiento natural. En conclusión, los delfines no son siempre amigables con los humanos. La percepción de bondad universal es un mito que simplifica la complejidad de estos animales inteligentes y sociales. La realidad revela criaturas con habilidades cognitivas excepcionales, comportamientos cooperativos y curiosidad natural, pero que deben ser comprendidas y respetadas en su entorno para evitar conflictos y riesgos. Entender esta distinción entre mito y realidad nos permite admirar a los delfines por su inteligencia y adaptaciones evolutivas sin idealizarlos de manera peligrosa. Capítulo 14. Los gatos odian el agua. Un mito muy extendido sostiene que todos los gatos odian el agua, lo que ha llevado a la creencia popular de que mojarlos es un castigo seguro o un acto doloroso para ellos. Si bien muchos gatos domésticos muestran aversión al agua, la realidad es más compleja y depende de factores genéticos, ambientales y de socialización. No todos los gatos detestan mojarse y algunas especies tienen habilidades acuáticas sorprendentes. La aversión al agua en muchos gatos domésticos tiene raíces evolutivas. Sus ancestros, los gatos salvajes africanos, Felis libica, habitaban regiones áridas donde el contacto con grandes cantidades de agua no era necesario para la supervivencia. Por esta razón, su pelaje no evolucionó para repeler eficientemente el agua y su experiencia con líquidos siempre fue limitada. Mojarse puede resultar incómodo porque el pelaje húmedo pesa, disminuye la temperatura corporal y hace que los movimientos sean más lentos, lo que aumenta la sensación de vulnerabilidad. Sin embargo, hay excepciones notables. Algunas razas, como los Van Turk o Bengalí, disfrutan del agua y nadan con facilidad. Además, la socialización desde temprana edad influye mucho. Los gatitos expuestos a agua de forma positiva pueden tolerarla e incluso disfrutarla en la adultez. El comportamiento individual también es un factor. Algunos gatos son curiosos por naturaleza y exploran fuentes, charcos o la ducha sin mostrar estrés. El mito de que todos los gatos odian el agua probablemente surge de la observación de gatos domésticos promedio, que reaccionan negativamente al baño o a mojarse accidentalmente. Sin embargo, generalizar esta conducta ignora la diversidad genética y ambiental de la especie. En conclusión, no todos los gatos odian el agua, aunque muchos prefieren evitar. La realidad combina factores evolutivos, anatómicos y de experiencia individual, demostrando que los gatos pueden adaptarse y, en algunos casos, incluso disfrutar del contacto con el agua. Este mito simplifica su comportamiento y pasa por alto la sorprendente adaptabilidad y curiosidad de estos animales, que son mucho más complejos y versátiles de lo que la cultura popular suele sugerir. Capítulo 15. Los insectos no sienten dolor. Un mito muy difundido asegura que los insectos no sienten dolor, lo que ha llevado a muchas personas a asumir que matarlos o manipularlos no afecta su bienestar. Sin embargo, la realidad es más compleja. Los insectos no experimentan dolor como los mamíferos, pero poseen sistemas sensoriales y nerviosos que les permiten percibir daño y reaccionar ante estímulos nocivos, lo cual es fundamental para su supervivencia. Los insectos cuentan con nociceptores, células sensoriales especializadas en detectar daño físico, calor extremo o sustancias químicas irritantes. Cuando estas células se activan, provocan respuestas inmediatas como retirar una pata, volar o escapar. Aunque no experimentan el dolor consciente y emocional que los humanos asociamos con sufrimiento, sí perciben daño y pueden modificar su comportamiento para protegerse. Por ejemplo, una abeja que sufre un pinchazo repetido reaccionará evitando esa área o defendiendo su cuerpo, demostrando que la percepción de daño es real y adaptativa. Investigaciones científicas muestran que los insectos también exhiben aprendizaje basado en experiencias dolorosas, un indicio de que su sistema nervioso es capaz de integrar estímulos negativos y modificar conductas futuras. Experimentos con moscas, abejas y cucarachas han documentado respuestas a estímulos nocivos,
como evitar zonas donde han recibido descargas eléctricas o aprender a esquivar obstáculos que les causan daño. Esto demuestra que su percepción del daño tiene un componente funcional, aunque no incluya emociones conscientes. El mito probablemente surge de la observación de que los insectos no muestran expresiones faciales ni llantos, características humanas que solemos asociar con el dolor. La ausencia de señales visibles de sufrimiento llevó a asumir que no sienten nada, pero la ciencia demuestra que su reacción a lesiones o amenazas es real, rápida y vital para la supervivencia. En conclusión, los insectos no sienten dolor como los mamíferos, pero sí perciben daño y responden a él de manera adaptativa. La realidad supera el mito. Aunque carezcan de conciencia emocional, sus sistemas sensoriales y nerviosos son extraordinariamente eficientes para proteger su integridad, lo que les permite sobrevivir en entornos hostiles y complejos. Este conocimiento nos invita a valorar la sofisticación de los insectos y su capacidad de adaptación evolutiva. Capítulo 16. Los pájaros cantan solo en primavera. Existe un mito muy popular que afirma que los pájaros cantan únicamente en primavera, asociado con la llegada del buen tiempo y la temporada de apareamiento. Esta idea se ha reforzado en poemas, canciones y literatura, pero la realidad es más compleja y depende de factores biológicos, ambientales y sociales que influyen en el comportamiento vocal de las aves. El canto de los pájaros cumple múltiples funciones. En primer lugar, sirve para defender territorio. Los machos utilizan su canto para advertir a otros individuos de la presencia de un ocupante, marcando los límites de su territorio. Este comportamiento no se limita a la primavera. En muchas especies, el canto es continuo durante todo el año, aunque varía en intensidad y frecuencia según la estación. En segundo lugar, el canto tiene una función reproductiva. A los machos lo utilizan para atraer a las hembras, mostrando su vitalidad y habilidades. En primavera, este comportamiento se intensifica porque coincide con la temporada de apareamiento, lo que refuerza la asociación popular de canto y primavera. Sin embargo, muchas aves también cantan fuera de esta época, especialmente aquellas que habitan climas templados o tropicales, donde los ciclos reproductivos pueden ser más flexibles. Además, el canto tiene un componente social. A los grupos de aves utilizan vocalizaciones para comunicarse, coordinar movimientos y alertar sobre peligros. Algunas especies migratorias cantan durante el otoño o el invierno para mantener contacto entre individuos o practicar repertorios complejos que serán útiles en la primavera. El mito de que los pájaros cantan solo en primavera simplifica un comportamiento muy adaptativo y multifuncional. La frecuencia y el tipo de canto dependen de la especie, la edad del ave, su estado fisiológico y las condiciones ambientales, lo que explica la variabilidad observada a lo largo del año. En conclusión, los pájaros no cantan exclusivamente en primavera. Su canto es una herramienta versátil de comunicación, reproducción y defensa, utilizada según las necesidades biológicas y sociales de cada especie. La realidad supera al mito, mostrando que las aves poseen un comportamiento vocal sofisticado y adaptativo que refleja la complejidad de su vida en el entorno natural. Capítulo 17. A los camaleones cambian de color para adaptarse al entorno. Uno de los mitos más populares sobre los camaleones es que cambian de color exclusivamente para camuflarse con su entorno. Esta idea se ha difundido ampliamente en documentales, libros y cultura popular. La realidad es mucho más fascinante y compleja. A los camaleones cambian de color por múltiples razones que incluyen comunicación social, regulación de temperatura, estado emocional y camuflaje, dependiendo de la especie o la situación. El cambio de color se produce gracias a células especializadas llamadas cromatóforos
cromatóforos se encuentran los iridóforos, que reflejan la luz y producen tonos iridiscentes mediante estructuras microscópicas. La combinación de estas capas permite a los camaleones generar una amplia gama de colores y patrones que pueden variar en minutos según la necesidad del animal. El camuflaje sigue siendo un uso importante. Los camaleones pueden adoptar colores que se mezclan con su entorno para evitar depredadores o acechar presas. Sin embargo, esta no es la única función del cambio de color. Muchos camaleones modifican sus tonos para regular su temperatura corporal a los colores oscuros absorben más calor y ayudan a calentarse, mientras que los claros reflejan luz y reducen el calor. Otro factor determinante es la comunicación social. Durante el cortejo, los machos intensifican colores para atraer a hembras y pueden cambiar a tonos más agresivos para intimidar rivales. Además, los cambios de color reflejan emociones como estrés, miedo o excitación, funcionando como un lenguaje visual entre individuos. El mito de que los camaleones cambian de color solo para camuflarse simplifica una estrategia biológica altamente sofisticada. La realidad muestra que este fenómeno combina adaptación física, comunicación y regulación fisiológica, convirtiendo a los camaleones en expertos de la supervivencia y la interacción social. En conclusión, los camaleones no son simplemente maestros del camuflaje. Su capacidad de cambiar de color es un sistema multifuncional que refleja inteligencia biológica, adaptación evolutiva y comunicación avanzada, superando con creces la idea simplista que ha perdurado como mito durante décadas. Capítulo 18. Los tiburones deben nadar constantemente para vivir. Un mito muy popular sobre los tiburones sostiene que deben nadar sin descanso para sobrevivir y que si se detienen, morirán. Esta idea ha sido reforzada por documentales, películas y libros de divulgación. La realidad es más compleja y depende de la especie de tiburón, su fisiología y su comportamiento natural. Algunos tiburones, como los tiburones blancos y los tiburones tigre, utilizan un sistema llamado respiración ventilatoria. Estos tiburones deben nadar continuamente para que el agua fluya por sus branquias y puedan extraer oxígeno del agua. Para estas especies, detenerse completamente podría ser peligroso porque interrumpiría el flujo de agua y, por tanto, la respiración. Sin embargo, muchas otras especies de tiburones, como el tiburón de arrecife y el tiburón toro, poseen músculos branquiales que les permiten bombear agua activamente a través de las branquias mientras están quietos en el fondo del océano. Esto significa que no necesitan nadar constantemente para respirar y pueden permanecer inmóviles durante largos periodos sin riesgo de asfixia. El mito generaliza un comportamiento que solo aplica a ciertas especies, ignorando la diversidad adaptativa de los tiburones. Algunos incluso descansan parcialmente en cuevas, grietas o sobre el fondo marino, mostrando que la actividad constante no es una regla universal. La capacidad de permanecer quietos depende de factores como tamaño, hábitat, dieta y necesidades de oxígeno. Además, el movimiento continuo no solo sirve para respirar, sino que también ayuda a algunos tiburones a regular su temperatura corporal y buscar alimento. Por esta razón, nadar constantemente es más un comportamiento adaptativo que una obligación fisiológica absoluta. En conclusión, no todos los tiburones deben nadar sin parar para sobrevivir. La realidad es más diversa y sofisticada.
Algunas especies requieren movimiento constante, mientras que otras pueden quedarse inmóviles gracias a adaptaciones evolutivas que les permiten bombear agua por sus branquias. Este mito simplifica excesivamente la biología de estos fascinantes depredadores, cuya diversidad y adaptaciones los convierten en animales mucho más sorprendentes de lo que popularmente se cree. Capítulo 19. Las serpientes son agresivas y atacan al primer humano que ven. Uno de los mitos más persistentes sobre las serpientes es que son inherentemente agresivas y atacan a cualquier humano que se cruce en su camino. Este estereotipo ha sido reforzado por películas, historias y medios de comunicación, creando miedo y desinformación. La realidad es muy diferente. La mayoría de las serpientes son tímidas y evitan el contacto con los humanos siempre que sea posible. El comportamiento agresivo de serpientes suele ser una respuesta defensiva, no un ataque predatorio. La mayoría de los encuentros peligrosos ocurren cuando la serpiente se siente amenazada, acorralada o sorprendentemente descubierta. Su primer instinto es escapar. La mordida es generalmente un último recurso. Incluso las especies venenosas, como la serpiente cascabel o la mamba, prefieren huir antes que enfrentar a un humano. Las serpientes poseen mecanismos de advertencia para evitar confrontaciones. Algunas producen sonidos como el famoso cascabeleo, otras muestran patrones brillantes o adoptan posturas defensivas. Estos comportamientos son señales claras de que el animal no busca atacar sino protegerse. Interpretar estos signos correctamente puede prevenir la mayoría de los incidentes. El mito de la agresividad universal también ignora la diversidad de especies. Con más de 3.000 tipos de serpientes en el mundo, solo una fracción representa un riesgo significativo para los humanos, y muchas viven alejadas de zonas habitadas. Además, incluso las serpientes venenosas usan su veneno principalmente para capturar presas, no para atacar humanos, lo que demuestra que su comportamiento está orientado a la supervivencia, no a la hostilidad gratuita. En conclusión, las serpientes no son agresivas por naturaleza y rara vez atacan sin provocación. El mito simplifica y exagera la realidad, pasando por alto la timidez, los comportamientos defensivos y la diversidad de la especie. La comprensión correcta de estas adaptaciones puede reducir el miedo infundado y fomentar el respeto por estos reptiles, que desempeñan un papel vital en los ecosistemas al controlar poblaciones de roedores y mantener el equilibrio ambiental. Capítulo 20. Los lobos cazan siempre en manada. Un mito muy común sobre los lobos es que siempre cazan en manada, lo que ha dado lugar a la imagen de estos animales como depredadores organizados e incansables. Esta idea se popularizó en literatura, cine y documentales, pero la realidad es más compleja y depende de la especie, el entorno y las presas disponibles. Es cierto que los lobos son animales sociales y que la caza en grupo es una estrategia muy efectiva, especialmente cuando atacan presas grandes como alces, ciervos o bisontes. La cooperación permite coordinar emboscadas, acorralar presas y aumentar la eficiencia de la caza. Sin embargo, no todos los lobos cazan en manada todo el tiempo. La mayoría de los lobos también cazan solos o en parejas, especialmente cuando las presas son pequeñas, abundantes o requieren menos esfuerzo físico. La caza individual o en grupos pequeños puede ser más eficiente en algunos contextos, ya que reduce el riesgo de lesiones y aumenta la probabilidad de éxito sin depender de la coordinación de varios miembros de la manada. Por ejemplo, un lobo solitario puede cazar liebres, roedores o peces sin necesidad de colaboración. Otro aspecto importante es que la estructura social de la manada influye en cómo se realiza la caza. Las manadas suelen incluir un alfa, beta y otros miembros, y la participación en la caza puede variar según la jerarquía, la edad, la experiencia y la condición física de cada lobo. Esto demuestra que la caza en manada no es una regla absoluta, sino una estrategia flexible adaptada a las circunstancias del entorno y la disponibilidad de alimento. En conclusión, los lobos no cazan siempre en manada, aunque esta estrategia es frecuente y eficaz para presas grandes. La realidad revela un comportamiento adaptable y sofisticado, en el que los lobos alternan entre caza individual, en pareja o en grupo según las necesidades del momento. Este mito simplifica su comportamiento, mientras que la verdad muestra la inteligencia, cooperación y flexibilidad de estos depredadores, elementos clave para su supervivencia en la naturaleza. La verdad supera al mito. Hemos recorrido selvas, océanos, desiertos y cielos, desentrañando los secretos más sorprendentes del reino animal. Desde las abejas que perciben el peligro sin sentir dolor como nosotros,
hasta los lobos que alternan entre caza individual y trabajo en equipo. Cada capítulo nos ha mostrado que la naturaleza es más sabia, compleja y asombrosa de lo que cualquier mito podría sugerir. Lo que alguna vez creímos absoluto, que los camellos guardan agua en sus jorobas, que los elefantes nunca olvidan, o que todos los tiburones deben nadar sin parar, resulta ser una simplificación de la realidad, un intento humano de explicar lo inabarcable. La verdad, en cambio, es más increíble. Animales que piensan, sienten, se adaptan, se comunican y sobreviven de formas que superan nuestra imaginación. Cada especie es un ejemplo vivo de evolución, inteligencia y resistencia, y cada mito derribado nos recuerda que la realidad es más épica que cualquier historia que nos contaron. Ahora que conoces los hechos, puedes mirar al mundo animal con nuevos ojos, no solo como observador, sino como testigo de una maquinaria biológica perfecta, llena de estrategia, ingenio y maravilla. Los animales no son simples protagonistas de cuentos o mitos, son arquitectos de su supervivencia, actores de historias reales que combinan ciencia, instinto y adaptación. Cierra este volumen con la certeza de que lo que aprendiste aquí no es solo conocimiento, es un recordatorio de que la naturaleza nunca deja de sorprendernos. Así que la próxima vez que veas un camaleón cambiando de color, un tiburón acercándose al agua o un lobo cazando en silencio, recuerda, lo que creías un mito puede ser solo la punta del iceberg de una realidad aún más impresionante. La próxima vez que pienses que sabes todo sobre los animales, piensa otra vez. La verdad siempre supera al mito y la naturaleza siempre gana. Si te gustó el video, comenta 1, si no te gustó, comenta 2, también dale like, suscríbete, activa la campanita y deja tu comentario. Y si no te gustó, hazlo de todas formas. Al fin y al cabo es gratis y me ayudas muchísimo a seguir subiendo más videos. Ahí en la descripción les dejo mi link de mis redes sociales por si gustas echarles un vistazo. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue el que más te impactó? Suscríbete para no perderte más historias increíbles.